El presidente Mauricio Macri está en Brasil, estuvo en Brasil hasta hace un rato con su agenda con el presidente Jair Bolsonaro. Está Natalia Pettinari con nosotros, analista política internacional, para tratar de entender qué sucede con todo esto y qué significa esta reunión, ¿no? ¿Cómo va, Nati? Buenas noches. Hola, Nati, buenas noches. Bueno, mucho se habló de la previa, mucho se está hablando ahora de lo que hablaron. Por ejemplo, cuando hablan de relaciones bilaterales, se nombró mucho en relación a eso, que las quieren reforzar. ¿A qué se están refiriendo específicamente? ¿A lo económico, a lo político? ¿Qué abarca? Lo que pasa es que cuando Jair Bolsonaro es electo presidente, todo el mundo hubo una imprevisibilidad muy grande. Entonces, no sabía cómo cómo ellos iban a tomar la relación con Estados Unidos. A esto le tenemos que sumar que de entrada dijo que su ministro de Economía iba a ser Paulo Guedes. Y eso fue lo que creó el gran alerta. Porque ¿quién es Paulo Guedes? ¿Quién? Paulo Guedes, un Chicago Boy que estudió con Pinochet, con los ortodoxos liberales que manejaron la economía en Chile durante la dictadura de Pinochet. Y él, una de las primeras cosas que dijo es, mira, el Mercosur para mí no es importante, un modelo como el de Chile de priorizar las relaciones bilaterales con los países. Para Argentina esto es como para tener un poco de miedo porque es una alerta porque es nuestro principal socio comercial. Claro. Y además, ¿por qué? Porque es una relación que costó muchísimo construir. Tuvimos gobiernos militares durante todo el siglo XX o gran parte del siglo XX. Una de las cuestiones era probabilidad de guerras. Hasta Alfonsín Sarney, que en el 85 firmaron el pacto de cooperación mutua que dio inicio al Mercosur. Entonces el Mercosur crea estabilidad en la región. ¿Y ese estupor inicial después se fue moderando un poquito después de aquella primera declaración de ese ministro? Vos sabés que Paulo Guedes tuvo que salir a decir, mire, no es que yo esté menospreciando el Mercosur, ni que yo esté menospreciando a la Argentina. Pero una de las cosas que pasó es que cuando Bolsonaro arma su campaña después de ser electo, el primer lugar que él dijo que iba a ir era Chile. Claro. Y en Itamaraty, que es Cancillería brasileña, hay una larga tradición donde el primer país que se visita es Argentina. Lo que pasó acá con esta visita fue que fue el primer mandatario extranjero que Bolsonaro recibió, acá con Mauricio Macri. Claro. Porque no había ido Macri tampoco a la Asunción. No fue a la Asunción, que muchos lo criticaron, pero esto tiene que ver con lo que te contaba de Itamaraty. Tiene que ver con que rompió esa tradición, sí, no muy larga, pero sí una tradición. Tenemos algunas placas para ir observando, ir viendo qué significa esta visita de Macri y qué ha salido de este encuentro en el que Macri estaba de muy buen humor y Bolsonaro fiel a su estilo. Bolsonaro también, no, pero Bolsonaro hizo así como está todo bien. Para él tiene un perfil así como serio y un porte serio. Una de las cosas que nos pasó a los argentinos es que estamos re nerviosos porque, imagínate, Brasil tiene mucho más poder que nosotros. Nosotros tenemos que tener buena relación con Brasil sí o sí. Entonces hubo una sintonía total. Estuvieron hablando mandatarios de nuestro país, estaban chochos de lo cálido que había sido el recibimiento, de lo cercano, de la confianza. Por ejemplo, decían, hay tanta coincidencia que hasta Bolsonaro tiene una hija de 8 años. Como Antonia. Tenían temas en común, claro, para charlar fuera del protocolo. Exactamente. Y bueno, dos temas prioritarios que se trataron, que era básicamente el Mercosur. El gran miedo con esto del Mercosur es que Bolsonaro, con Guedes a la cabeza, lo que empiece a hacer era a realizar acuerdos bilaterales, por fuera del Mercosur. Claro. Una de las cosas que pasa acá es que hay un parlamento que tiene Bolsonaro que no es mayoritario. Entonces lo que esto puede pasar es que no le aprueben. Claro. Pero otra de las cosas que tiene que ver con el Mercosur, en Argentina lo que piensan es que Bolsonaro va a poder ayudarlos para a ver si se puede ir más rápido con el acuerdo de Unión Europea y también con el acuerdo de Canadá. ¿Puede decirse que en Venezuela tengan más acuerdo o más consenso que el tema Mercosur? Sí, la afinidad es enorme, es muy grande. Los dos lo consideran un tirano, un dictador, a Nicolás Maduro. Están trabajando juntos en el Grupo de Lima. Sí, ambos reconocen a la Asamblea Nacional, que es un congreso unicameral el que tiene Venezuela, que está en mayoría de la oposición,
ninguno se atrevió a decir lo reconocemos como presidente de Venezuela. A Guido, no me acuerdo ahora el nombre, pero no se llamaba Guido, pero no me acuerdo. Que es el presidente de la Asamblea, que es el presidente de la Asamblea. Maduro, porque Maduro jura en el Tribunal de Justicia. Tiene que juramentar ahí porque no podía hacerlo ahí por la oposición y por la situación. En estos temas, digamos, con Venezuela la coincidencia es 100%, y con el Mercosur, la verdad que muy auspicioso. Macri habló de un Mercosur desideologizado, cosa que me da la sensación que se adaptó a lo que buscaba Bolsonaro. Porque una de las cosas que te puede pasar con lo que hablábamos de irse por lo bilateral y no de lo multilateral. Claro. Y nosotros, Argentina, que somos más chicos que Brasil, lo que necesitamos son acuerdos multilaterales. Claro, no viajó solo y tuvo una comitiva, y también hubo temas en relación a eso. Sí, y esto es para prestarle atención. ¿Por qué? ¿Quién fue de la comitiva argentina que se encontraron con sus pares en Brasil? Pompeo, de Asuntos Estratégicos, Aguad, de Defensa, Duhovne, de Hacienda, Bullrich, en Seguridad, y Garabano. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra que hay más temas, además de lo económico-comercial, que Mauricio Macri y Bolsonaro quieren tratar. Defensa, combate del narcotráfico, la inseguridad, no sé si se tratará la cuestión también de la triple frontera, esto que es algo habían hablado, ¿no?, de las fronteras en general. Sí, habían hablado, en cuestiones de seguridad, en cuestiones de justicia y defensa. Así que bueno, es algo bastante más complejo, se habla de una ampliación de las relaciones. El gobierno argentino, la verdad que se quedó asombrado con el buen recibimiento que tuvieron. La verdad que, este es uno de los que dijo Jair Bolsonaro, hablamos con franqueza, como debe ser entre amigos, compañeros y socios, sin ningún tipo de cuestionamientos ideológicos. Creo que esto es clave y dejó tan contento al gobierno argentino, porque Bolsonaro no sabes cómo puede reaccionar. Ahora todo el mundo estamos viendo y evaluando él o Guedes, cómo se están empezando a manejar en política exterior. Hay cierta dosis de imprevisibilidad todavía, muchísima, ¿no? Para ver cómo reaccionan los primeros meses. Muchísima. Así que no, por eso por eso están tan contentos, porque por ahí se pensaban que iba a ser más duro, pero enseguida Bolsonaro lo recibió con un ok, como está todo bárbaro. Bueno, habrá que esperar una segunda reunión que seguramente volveremos a analizar, Nati. Volveremos. Le hacemos como Bolsonaro a Macri. Muy bien, Nati. Muchas gracias, Nati. Gracias a ustedes. Bueno,